El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Siendo la fiesta de San Andrés, pues es apropiado que leamos textos que se refieren a él, y en el Evangelio vemos su llamada, la de los dos primeros apóstoles en ser llamados, Pedro y su hermano Andrés. Vemos que eran pescadores y que Jesús apenas les dice: síganme y los haré pescadores de hombres, inmediatamente dejan las redes y lo siguen. Ciertamente, contada así la historia, no deja de llamar la atención. Podemos suponer que habrán visto a Jesús predicando, que les había llamado la atención. El hecho de que San Mateo no nos diga nada de eso es una invitación a que apreciemos la generosidad y la velocidad con la que estos dos hermanos siguen a Jesús. Apenas les dice: síganme que les voy a hacer pescadores de hombres, es decir, les voy a elevar el tipo de trabajo que hacen, ¿no? Su misión. Después de esto, sabemos alguna que otra cosa de Pedro y de Andrés, sobre todo. Sabemos que eran del grupo cercano a Jesús, sabemos que fue uno de los que acercó a unos griegos, y quizá a Jesús, y quizá fue porque con su nombre Andrea, que es un nombre griego, de alguna manera tenía contacto, es lo que piensa la gente, hablaba el griego, y entonces por eso quizá los griegos que venían de fuera de Palestina, judíos griegos probablemente, se acercaron a él y sirvió él de intercesor para que Jesús hablara con ellos. Como les digo, sabemos poco de él. Después del Evangelio, sabemos por la tradición, no por el Nuevo Testamento, que murió crucificado en una cruz en forma de X. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, sabemos poco de los apóstoles, y realmente solo de alguno que otro, como Pedro, un poco más, Santiago un poquitín más, pero en general no sabemos mucho de los apóstoles. Pablo, que llegó después, también sabemos por las cartas y los hechos. ¿Por qué? Porque lo importante no es tanto el personaje cuanto la misión que proclama, que la misión que llevan y lo que proclaman. Eso es lo que nos quiere decir también la Escritura. Y por eso en la carta a los Romanos, San Pablo hace una reflexión que, sin referirse de forma directa a ninguno de los apóstoles, se refiere a todos ellos. Él empieza diciendo que basta que cada uno crea y declare que Jesús es el Salvador para poder salvarse. Es decir, la fe, ¿no? Esa fe proclamada y vivida es la que resulta necesaria para poder salvarse. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho: ninguno que cree en Él quedará defraudado. Y entonces Él comienza a razonar: bueno, si la fe es tan eficaz y tan necesaria, ¿qué va a pasar si la gente no llega a invocar a Dios, a tener esa fe? ¿Cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quien lo anuncie si no son enviados? ¿Ven? Va diciendo, bueno, para salvarse hay que invocar el nombre del Señor, pero pues para invocarlo primero hay que creer. Entonces, si no hay fe, ¿cómo se invoca? Y para tener fe, alguien tiene que haberle llevado a uno la buena noticia, ¿no?
Y si no hay nadie, ¿quién va a llevar la buena noticia si nadie es enviado? En pocas palabras va hacia atrás y nos dice que hacen falta los enviados. Y ya saben ustedes que apóstol significa enviado. Enviado. Entonces, así es como Pablo hace esta reflexión tan hermosa en la que nos habla de este proceso por el cual Dios llama a algunos a estar cerca de Él y luego los envía. ¿Y a qué los envía? A que prediquen, para que a través de la predicación las gentes escuchen, lleguen a creer y puedan confesar la fe. Fíjense una cosa interesante que nos conecta con un montón de elementos de la Sagrada Escritura. Se habla de predicar, de escuchar. En ningún momento se habla de ver, ¿no? Ni de pintarles dibujitos. O sea, el tema de la escucha y por eso de la palabra. La fe llega a través de la predicación, no a través de los medios audiovisuales. ¿Por qué? Porque en general en Israel la mentalidad era del testimonio, ¿no? Como que la vista tenía un sentido más de andar buscando descubrir con la vista los elementos como de pruebas materiales. Fíjense, por ejemplo, en la Escritura, cuando Jesús resucita, ¿por qué reconocen a Jesús? No por la vista. Siempre lo reconocen por lo que hace y sobre todo por la voz. María, y ahí es cuando María se da cuenta de que es el Maestro, ¿no? Este aspecto de la escucha es esencial para la vida cristiana. ¿Por qué cuando venimos a la celebración de la Eucaristía se proclama la palabra y nosotros estamos invitados a escucharla? ¿No? En algunas ocasiones, en algunos lugares ponen hasta las diapositivas y todo lo demás, pero no es la parte. ¿Saben por qué? Porque el escuchar requiere un esfuerzo de interiorización. Y porque sucede como Jesús cuando le dice a María, esa palabra con ese tono de voz es lo que llega al fondo del corazón. Y es, como les digo, no una prueba visual, es una palabra que llega y mueve dentro. La palabra es fundamental porque acuérdense que la Escritura empieza precisamente con Dios que pronuncia una palabra y crea todo. Es por eso que Jesús es llamado en el Evangelio de San Juan la palabra, el verbo. ¿Ven ustedes cómo todos estos elementos están entrelazados? El poder de la palabra divina, el poder de la palabra humana, que es la que transmite el mensaje, que luego el Señor se sirve de él para suscitar la fe en la persona. Y este es el trabajo de los apóstoles, esto es lo que hicieron los primeros enviados, esto es lo que todos los demás enviados tratamos de hacer. Por eso San Andrés es un gran ejemplo para nosotros. No es, como les digo, ni él ni ninguno de los otros apóstoles el centro de la historia, y por eso ellos desaparecen, no sabemos casi nada de ellos. Lo que queda es esa palabra que transmitieron, ese mensaje. Pero precisamente porque lo hicieron con fidelidad, por eso los recordamos, aun cuando no sepamos muchos detalles de sus vidas. Pidámosle a San Andrés que podamos aprender también de él, a transmitir con nuestra palabra y con nuestra vida el mensaje. Y que a través de él se nos recuerde. ¿Por qué? Porque si se nos recuerda a través de él, se nos va a recordar en Dios. Y esa memoria nunca se acaba.